Este equipo formado por Eric David Juan Ortega. Y Héctor David Gallego Torres, les vamos a presentar unas diapositivas sobre control de la generación eléctrica. Esta presentación está basada en el artículo, el cual tiene la referencia bibliográfica en la diapositiva actual. Contenido. Desarrollo del artículo. Y veremos también algunas técnicas, las más importantes, sobre control de la generación. Agradecimientos. Desarrollo del artículo. Este artículo define las características principales del sistema de control de generación automática, AGC por sus siglas en inglés, Automatic Generation Control. Además, el artículo presenta una guía de contenido que se desarrolla, el cual consiste en la compilación de muchas y muy diferentes técnicas para el control de la generación. Son muchos los científicos, ingenieros, en general autores que escriben respecto a esto, son muchas las metodologías que existen actualmente y debido a esto se hará después de esta diapositiva una explicación de algunos de los más importantes. El avance de el control de generación eléctrica parte de la necesidad de regular la frecuencia sobre el rotor del generador como tal, que es movido por una turbina. Pero a medida que aumentaba la investigación sobre control de generación para un mayor rendimiento, para la optimización como tal, se dieron cuenta que había muchas otras variables que tenían que tener en cuenta, como la tensión de las líneas de transmisión, eh, entre otras. Una, la principal característica que tiene el sistema de control de generación es la necesidad de satisfacer la demanda y aparte la potencia de demanda específicamente y la potencia disipada en el sistema de transmisión, de distribución, eh, a partir de la potencia generada. O sea, que la variable principal, que es la potencia, la carga generada, sea en cada instante de tiempo la misma que se está disipando y que se está consumiendo, para que no haya un desbalance en el sistema. Para esto se utilizan algunos algoritmos que veremos a continuación, y sistemas de retroalimentación que satisfacen que el sistema de generación a través de un software computacional esté minuto a minuto, segundo a segundo, en tiempo real, conociendo exactamente la necesidad del sistema para crear una buena distribución, una distribución óptima. Para concluir esta diapositiva, quiero hacer énfasis en que se debe tener claro que en un sistema interconectado existen diferentes tipos de plantas de generaciones debido a la gran variedad de recursos que existen. Entonces pueden haber las térmicas, eh, centrales a carbón, pueden existir centrales hidroeléctricas o de energías alternativas como la solar o la eólica o la nuclear. Y esto hace que sea necesaria la aplicación de diferentes grupos de reguladores o controladores para satisfacer la necesidad de estos tipos de centrales, que son todas diferentes y por lo tanto necesitan una regulación diferente para que en su conjunto, en el sistema interconectado, puedan todas trabajar óptimamente y así hacer que todo el sistema como tal sea un sistema con menor cantidad de pérdidas, que se minimicen sus costos y se aumente su eficacia. Técnicas de control. Control de la frecuencia.
Bueno, como decíamos anteriormente, las tres variables principales en el control de generación eléctrica son la carga generada, la carga disipada por el sistema de transmisión y distribución y la carga total demandada o la potencia consumida. Para lograr este acoplamiento es indispensable regular la frecuencia de onda y sobre todo las cargas sobre las líneas de transmisión, porque así se puede reducir mucho las perturbaciones que tiene la carga del sistema de potencia. La primera técnica, ya lo había dicho, utilizada es la regulación de la frecuencia del sistema de alimentación. Eso es el, el rotor de la máquina sincrónica. Es una variable que a nivel técnico, y ya lo habíamos visto en las clases de circuitos, influye directamente en el tipo de carga que se transmite, en la energía como tal, el voltaje y la corriente que está circulando por las líneas de transmisión, y su comportamiento matemático hace que esta variable se haya discutido desde el principio y haya sido la principal. Pero a medida que avanzan los análisis y las tecnologías se ha encontrado que es insuficiente, eh, y se deben incluir controles adicionales en esta naciente técnica de control de generación automática. Algunos de estos conceptos tratados son, por ejemplo, el control de generación con redes neuronales, lógica difusa y algoritmos genéticos. Muchos de estos algoritmos lógicos se usan actualmente y están diseñados con base en la retroalimentación. Esta retroalimentación es una técnica que en términos generales mide la potencia de salida del sistema de generación y la potencia demandada. También los parámetros con los cuales se tiene en cuenta la potencia que se disipa en la red, las pérdidas que tiene el sistema. Y controla el conjunto, enviando esta información a la central instante a instante. Entonces, la central en tiempo real sabe qué es lo que necesita el sistema, cuáles son las los términos en los cuales debe trabajar exactamente para así dar la carga que necesita, no dar más, no dar menos y tener una óptima distribución y consumo de carga o de potencia. Bajo este algoritmo se implementa la teoría completa del control de generación automática, porque este es el proceso más avanzado que existe actualmente para optimizar y reducir costos en todo el sistema de generación y en las centrales. Ya lo había dicho en la diapositiva anterior, los controladores están ligados directamente con el tipo de generación que se está utilizando. Porque no es lo mismo trabajar y tratar de controlar una central eólica, una central que tiene mucha intermitencia debido a las características del fluido que se trabaja, en este caso el viento, a trabajar una máquina hidroeléctrica que también tiene unas características y unos parámetros muy diferentes, porque puede llegar a ser mucho más efectiva, mucho más puntual, menos intermitencia. Entonces los controladores tienen que estar adaptados a estos diferentes tipos de generación. Y como ya sabemos, los sistemas básicamente en los países a nivel global son interconectados, deben estar unidos en conjunto todos estos tipos de reguladores o de controladores o de técnicas que hemos descrito, deben estar unidas en su conjunto para así desarrollar una óptima transmisión de energía eléctrica. Y esto hace parte eh, de la esencia de las técnicas de control de generación. Así concluyo pues la diapositiva.
Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos por su atención. Eh, Recuerdo, mi nombre es David Gallego, mi compañero es Eric David Escobar. Ahí están nuestros datos de contacto y les quería compartir una frase. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Bueno, muchachos, recuerden que nosotros estudiamos para aprender, no para presentar un parcial. Y con esa reflexión los quería dejar. Que tengan todos una feliz vacación y ya nos veremos el semestre que viene. Hasta luego.